A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión el día de hoy. Su nombre es Constanza Bravo, es psicóloga clínica especializada en infancia, magíster en psicoterapia cognitiva racionalista, especialista en infancia, desarrollo, microanálisis de la interacción vincular y trauma complejo, además de psicopatología, salud mental y Body Image Program. Bueno, le damos paso a Constanza para que dé inicio a su presentación. Docente. Gracias, Ruth. Hola, ¿cómo están? Voy a compartir. Ya, todos ven ahí mi pantallita y lo que sí no veo es como a los participantes, Sí se ve, docente. porque yo solo veo mi presentación. No tengo Capaz, como eh, Ya, perfecto. Entonces, vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a partir con este videíto y enseguida vamos conversando. Show me a smile then. Don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy and you've taken all you can bear, you call me up because you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show you're beautiful. Súper. ¿Habían visto este video antes? Ya, entonces, vamos a comenzar con un pequeño gran inicio, ¿ya? Contarles que este es un seminario cortito, ¿ya? Entonces probablemente no vamos a alcanzar a ver las cositas que vayamos o los temas que vayamos tocando tan en profundidad, pero sí vamos a comenzar por este pequeño gran inicio que es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente cuando vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, en adultos, desde el enfoque cognitivo, procesal, sistémico o cognitivo por racionalista, que es la gran parte de donde estamos sacando toda la información que vamos a ver hoy día y en el curso, es muy importante poder entender la epistemología de la evolución, de la complejidad, ¿ya? Y entender el desarrollo procesal del ser humano, ¿ya? Es decir, no podemos entender los trastornos de la conducta alimentaria en adultos sin entender antes cómo fue ese niño, qué estrategias usó, qué pasó antes, en fin, ¿ya? Entonces, para eso es súper importante comprender que alrededor del 60% del desarrollo de un bebé va a depender dónde nace y quién lo cuide, siendo el primer año de vida fundamental, ¿ya? Entonces, más adelantito vamos a estar hablando de cómo los patrones vinculares, si bien es cierto, no son determinantes, van a generar una cierta orientación en la tendencia de un niño y después un adulto, en una tendencia hacia la salud mental, es decir, con un funcionamiento un poquito más organizado, o bien una tendencia hacia la psicopatología con probablemente una mayor tendencia o incidencia a desarrollar ciertos cuadros clínicos, ¿ya? Entonces, en el curso vamos a ver mucho más en profundidad por qué es importante remontarnos a los mamíferos y a las estrategias a veces primitivas que podemos usar nosotros siendo adultos como método de defensa, como estrategia, ¿ya? Entonces, a lo largo de la historia, los seres humanos hemos intentado descubrir las causas del sufrimiento humano y hemos intentado todo el tiempo buscar estrategias y formas para poder sentirnos mejor, ¿ya? Entonces, incluso cuando sentimos que llevamos una vida relativamente buena o fácil, intentamos ver otras maneras para sentirnos aún mejor, ¿ya? Entonces, la invitación de este seminario tiene que ver con ir comprendiendo que
Los trastornos de la conducta alimentaria, más allá de llamarse un trastorno, es una estrategia, ¿ya? O una forma para poder lidiar con ciertas emociones, experiencias, vivencias desencadenantes y poder organizar así la experiencia y hacerla más llevadera, tolerable, ¿ya? Vamos a ir viendo también que hay nuevas formas de mirar el síntoma, ¿ya? Es decir, tenemos que comprender el sentido evolutivo y procesal del síntoma, ¿ya? Aquí en el curso no vamos a estar hablando de, ya, sí, cumple con tal síntoma, perfecto, nos quedamos ahí. No, sino que acá es súper importante poder comprender qué sentido tiene este síntoma o este cuadro clínico en la historia de esta familia, en este niño o en este adulto en particular, cómo fue que procesalmente fuimos llegando a eso, ¿ya? Entonces, desde allí vamos utilizando la comprensión y mirando el sentido evolutivo que tiene el síntoma, ¿ya? Muchas veces el síntoma nos permite protegernos aun cuando el síntoma sea desadaptativo, ¿ya? Y desde ese sentido, entonces, vamos a ir entendiendo que las etiquetas o los diagnósticos sistematizados son importantes, tienen su evidencia, ya no es que los vayamos a desechar, pero nos vamos a ir para el proceso terapéutico considerando el síntoma y su sentido en términos de proceso. Ya, es decir, para el proceso terapéutico vamos a considerar esta comprensión procesal del síntoma, ¿ya? Considerando también la etiqueta, cuando quienes trabajamos con equipos multidisciplinarios tenemos que hacer derivaciones, ahí es importante poder sistematizar la información, ¿ya? Por eso existen los diagnósticos, ya no es desechar el diagnóstico, pero además es incluirlo dentro de una mirada mucho más abstracta y comprensiva, ¿ya? Todo esto tiene su explicación, ¿ya? Y en el fondo es que cuando tenemos una explicación comprensiva respecto de lo que nos ocurre, puedo también yo comenzar desde esta mirada mi trabajo interior para poder comenzar en mi proceso de recuperación, ¿ya? Entonces, hoy día solo vamos a ver algunos detallitos que tienen que ver con lo primero, con los patrones de apego, ¿ya? El apego, es decir, la forma en la que nos vamos a vincular, nos va a ayudar a explicar cómo los seres humanos, desde que somos pequeñitos, vamos articulando un dominio emocional, ¿ya? Es decir, una forma y una coherencia interna que nos va a dar sentido a cada uno de los que estamos acá y que es distinta en cada uno de los que estamos acá, ¿ya? Entonces, cuando nosotros pensamos en un trastorno de la conducta alimentaria en un adulto, no podemos solo verlo así, ¿ya? Sino que tenemos que remontarnos en ese desarrollo anterior e ir viendo cómo fue que esta persona construyó una coherencia en torno a ese cuadro clínico, ¿ya? ¿A qué me refiero con esa coherencia? Que hay ciertas emociones que se van combinando, que se van conjugando, además de otras experiencias y además de formas que hemos aprendido a vincularnos, ¿ya? Desde allí que en el curso vamos a ver con mucho más detalle cuáles son los patrones de apego, que son en términos de, los vamos a estudiar en un continuo, ¿ya? Antes se pensaba, o a veces se piensa que son como en categorías estáticas, ya como patrón de apego seguro, ambivalente, evitante, desorganizado, como que fueran categorías fijas, y más bien hoy día lo vamos a entender como en términos de un continuo, ¿ya? Es decir, patrones de apego que se orientan hacia lo seguro y patrones de apego que se orientan hacia lo desorganizado, ¿ya? Todo esto del patrón de apego, en el fondo, ustedes se preguntarán, ¿para qué me sirve? Porque la gran parte de la forma en la que este niño aprende a procesar la información en términos de organización o desorganización emocional, no solo se traduce a lo emocional, ¿ya? Sino también se traduce a la forma en la que hormonalmente, neurobiológicamente, procesa también la información, ¿ya? Entonces, hay incluso estructuras cerebrales que se van activando frente a ciertas experiencias y todo esto en su conjunto es lo que vamos a ir entendiendo como un dominio emocional, ¿ya? Entonces los patrones de apego van a guardar relación con los significados emocionales que se dan en la vida adulta, ¿ya? Entonces yo puedo mirar el TCA como un trastorno, pero también lo puedo mirar como un significado que yo construí, obviamente en modo tácito, ¿ya? ¿Qué me refiero con eso? Como en un modo implícito, no es consciente, ¿ya? Se da esta experiencia y yo voy construyendo un significado emocional
¿qué me lleva a este cuadro? ¿Ya? A este y a otros, ¿ya? Se nace entonces con la capacidad de experimentar diferentes tipos de emociones, ya es como que nacemos con una paletita de muchísimos colores, pero en la medida en que yo voy creciendo y que me voy teniendo otro tipo de experiencias, el país donde nací, las políticas públicas, el contexto, más esta tendencia que traigo de chiquitito mezclada con mi patrón de apego, va a hacer que yo me mueva en mi vida ya más de infancia, preadolescencia, adolescencia y adultez, con una tonalidad emotiva de ciertos colores, ¿ya? Que probablemente van a ser emociones y van a ser probablemente situaciones que me van a generar a mí un desbalance, que van a ser distintas de las que se le generan a ustedes, ¿ya? Es decir, se genera ahí una diferenciación entre lo que les ocurre a ustedes, a mí y a todos los que estamos acá, y que probablemente ciertos desajustes, ciertas cositas que nos van perturbando, que nos van generando malestar emocional, son distintas en cada una de nosotros, ¿ya? Entonces, dependiendo de las modalidades que se vayan dando en estos patrones de apego, es decir, de la forma en que vamos aprendiendo a vincularnos, además de todo lo sociocultural, las redes de apoyo o no, esto no creo como que se queden con la idea de que si tuvimos una crianza un poquito difícil y un patrón de apego que tiende hacia lo desorganizado, estamos condenados a tener psicopatología. No es así, ¿ya? Porque como estamos hablando de un modelo complejo, esto además se interrelaciona con, por ejemplo, un tutor resiliente que encontramos en el colegio, un profesor que nos mostró otro tipo de experiencia, ya, o sea, todo suma en la vida, ya no es solo el patrón de apego. Lo que ocurre ahí es que el patroncito de apego como que nos da cierta tendencia a, ya, dependiendo de la modalidad que encontremos en este continuo hacia lo organizado o desorganizado, ¿ya? Alguien que me diga si se entiende, por favor, porque no veo ninguna cara, entonces por favor que alguien como que me ponga en el chat si se entiende, si vamos bien, ¿ya? Porfa, para tener ahí un poquito de que se esté entendiendo la idea, ¿ya? Entonces, el repertorio emocional que vamos teniendo desde que somos pequeños a lo largo de nuestro proceso de desarrollo va a tomar forma, se va a organizar, se va a amplificar y se va a diferenciar de mis adultos cuidadores, de las otras personas, ¿ya? Y va a tomar un rol muy importante el proceso de vinculación que yo tengo desde bebé con los adultos cuidadores, ¿ya? El proceso de vínculo que se da en la conducta alimentaria va a ser algo que también vamos a revisar en el curso, y es que precisamente la comida, ya el proceso de alimentación, también genera significados emocionales en ese niño. ¿Ya? Entonces, desde allí que también vamos a ir estudiando que existen ciertos antecedentes, factores de riesgo, factores protectores, ¿ya? Ustedes ahí en las imágenes también van a notar la diferencia en ambos procesos de vinculación, ¿ya? Y también vamos a ir estudiando cómo eso en el desarrollo de un niño va a generar o no una mayor tendencia a ciertos cuadros clínicos, ¿ya? También vamos a poder ver que hay ciertas patologías relacionadas con, no propiamente el TCA, pero como con estos inicios, que pueden superarse espontáneamente, otros se pueden atenuar por efectos del tratamiento, y sin embargo, cuando ya vamos llegando a etapas de desarrollo que son más complejas, como la adolescencia, por ejemplo, y así vamos avanzando, el cuadro clínico podría tender a persistir y a complejizarse, ¿ya? Acá está también lo que yo les comentaba, que si vemos la salud mental y la psicopatología en términos de continuo, vamos a entender que cuando yo hablo de salud mental voy a pensar en un predominio de factores protectores, ¿ya? Hay una resiliencia individual. Mantengo mi equilibrio, que incluso es equilibrio físico también y no solo emocional, y que por otro lado, cuando hablamos de la psicopatología, vamos a hablar de un predominio de factores de vulnerabilidad o riesgo, ¿ya? De un desequilibrio, de una descompensación. Y así es también como tenemos que aprender a mirar el TCA, ¿ya? O el espectro, por así decirlo, ¿ya? Como ciertos síntomas y que los vamos a ver más en detalle en el curso, como ciertas fases iniciales donde tal vez me gustaría bajar de peso, tal vez estoy en descontento con mi cuerpo, pero que sin embargo hay ciertos clics o instancias que son súper importantes y que van a marcar
que un adolescente pase a una otra etapa más compleja en el cuadro o simplemente se quede ahí y aprenda con, por ejemplo, psicoterapia, otras formas de poder manejar esto que me pasa, ¿ya? Entonces, así es como vamos a aprender a mirar el cuadro. En términos de un continuo, una tendencia hacia la salud mental y una tendencia hacia la psicopatología, ¿ya? Y desde allí, cuando hablamos de que se orienta más hacia la psicopatología, vamos a hablar ya de un TCA propiamente tal, concreto, con todos los síntomas, ¿ya? Y ahí es donde vamos a tener que diseñar ciertas intervenciones. Y cuando solo hablamos de síntomas aislados, también hay otras intervenciones en modalidad más preventiva que las vamos a ir conversando ahora, ¿ya? ¿Por qué es que les estoy contando esto? Porque es súper importante considerar que la enfermedad mental, como dice acá, o la sintomatología que se da en la infancia, por ejemplo, relacionada con la alimentación, rara vez tiende a ser un episodio único, ¿ya? Y más bien muestra una continuidad en el desarrollo de la persona, ¿ya? Por eso es que es súper importante que podamos ir haciendo noción a la continuidad de los cuadros clínicos, ¿ya? Los trastornos de la conducta alimentaria entonces se van a caracterizar por una conducta alterada en la ingesta alimentaria o la aparición de comportamientos relacionados al control del peso, ¿ya? Esta alteración va a tener como consecuencia problemas físicos, del funcionamiento psicosocial del individuo, ¿ya? Y lo que hoy sabemos es que existe una etiopatogenia multideterminada, ¿ya? Es decir, existen multicausas, ¿ya? Como hablamos de un cuadro clínico que es tan complejo y que es también tan complejo en su intervención, em, existen muchos factores de riesgo y causas que se van a combinar para llegar al cuadro clínico propiamente tal, ¿ya? Por eso es que suponen un reto. Acá vamos a ver la clasificación del DSM-5, donde vamos a tener los trastornos alimentarios como pica, rumiación, los vamos a ver ahora muy chiquitito en términos de repaso, trastornos de evitación-restricción, la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón, y aquellos que se definen como trastornos alimentarios no especificados porque no cumplen con todos los criterios clínicos de los anteriores, ¿ya? En términos muy breves, ya de resumen, por supuesto que en el curso lo vamos a ver mucho más en detalle, pero para tener una definición un poquito más breve, cuando hablamos de anorexia nerviosa, vamos a referirnos a una restricción extrema de la ingesta de alimentos, ¿ya? Un temor intenso a ganar peso, una imagen corporal distorsionada que puede llevar a un peso corporal peligrosamente bajo, ¿ya? Cuando hablamos de estos trastornos, también los vamos a estudiar en términos de un continuo, ¿ya? Porque cuando hablamos de anorexia nerviosa, tampoco es que hablemos de todos estos síntomas necesariamente, ¿ya? Algunas veces hay algunos que están un poquito más solapados, que pasan un poquito más desapercibidos, o que hay una fase como más temprana en el cuadro clínico y también ya después hay fases que son más complejas, ¿ya? Ahí lo vamos a ir conversando más en detalle. También tenemos la bulimia nerviosa, que se va a caracterizar por episodios recurrentes de ingesta excesiva, seguidas de comportamientos compensatorios, como el vómito, el uso de laxantes o diuréticos, ¿ya? O bien el ejercicio extenuo. Trastorno por atracón, episodios recurrentes de ingesta excesiva sin comportamientos compensatorios y lo más importante en el trastorno por atracón no es tanta la cantidad de ingesta que va a tener el paciente, sino la sensación de pérdida de control durante el atracón, ¿ya? Por otro lado, vamos a tener el ARFID, ¿ya? Que es un temazo gigante, ¿ya? Solo aquí lo limité a esta definición, pero es mucho más amplia. La ingesta limitada de alimentos debido a aversiones sensoriales, ya cierto trauma, temor o falta de interés, y no es debido a preocupaciones sobre el peso o la forma corporal. También la pica, la ingestión persistente de sustancias no nutritivas y la rumiación que tiene que ver más bien con la regurgitación repetida de alimentos, ¿ya? Los trastornos de la conducta alimentaria entonces van a aparecer más típicamente en la adolescencia, ¿ya? No están solo restringidos a la población de mujeres, ya también ocurre en niños y hombres, y la variabilidad en la presentación clínica relacionada con la edad y el género eh, va a tener también características que se van dando a lo largo de este ciclo de desarrollo que estábamos conversando, ¿ya?
Otros factores que son importantes como para apoyar lo que estamos conversando es que existe lo que se llama hoy en día la epigenética, ya que va a ser cómo la interacción, o que más bien se va a referir a cómo la interacción de la genética con las experiencias tempranas que vamos teniendo van organizando un tipo, lo que se conoce como un fenotipo vulnerable al estrés, ¿ya? Y entonces eso lo vamos a conversar un poquito más en detalle, pero que tiene que ver con ciertas vulnerabilidades biológicas y que además se van mezclando con los contextos en los cuales nos vamos vinculando, ¿ya? Por otro lado, desde que somos pequeñitos también vamos aprendiendo ciertas formas a regular el estrés y dentro de esas formas también puede estar la forma en la que vamos aprendiendo a vincularnos con la alimentación, ¿ya? Y por otro lado, las fallas en la regulación emocional pueden llevar a patologías como la obesidad, la diabetes, la adicción, ¿ya? O otras relacionadas al control con la ingesta de alimentos. El curso está pensado en la población adulta, ¿ya? No obstante, también vamos a ver cómo se va dando el curso, ¿ya? Es decir, qué signos o síntomas podemos observar en la infancia, cuáles otros van a permanecer o van a quizás cambiar un poco en la adolescencia, y por otro lado, cuáles se van a manifestar en la adultez, ¿ya? Cuando hablamos de las manifestaciones en la adultez, vamos a pensar y a ver que existe una mayor incidencia en mujeres, ¿ya? Aunque se sabe que afecta a ambos sexos, la prevalencia es significativamente mayor en mujeres adultas, y aunque típicamente comienza en la adolescencia, un número considerable de estos casos se manifiestan o persisten en la adultez, ¿ya? El inicio posterior a los 25 años se considera tardío, y cuando hablamos de la adultez hay otros factores desencadenantes que son distintos a lo de la adolescencia, ¿ya? En que, por ejemplo, ahí vamos a entender el estrés laboral, los problemas de pareja, cambios en el estilo de vida, ¿ya? Que lo pueden desencadenar como en un inicio tardío o agravar, ¿ya? Existen también factores de riesgo individuales como la predisposición genética que estábamos hablando recién, rasgos psicológicos, baja autoestima, una imagen corporal negativa, encontrarse en la etapa de la adolescencia debido a los cambios físicos, emocionales y psicológicos que nos ocurren, y el sexo femenino, ¿ya? Por otro lado, vamos a encontrar factores de riesgo familiares como un ambiente familiar desestructurado, sobreprotector o experiencias vitales estresantes, ¿ya? Generalmente acá lo que vamos a observar son ambientes vinculares muy intrusivos, ¿ya? Y que generalmente tienden a redefinir la necesidad emocional que necesita ese adolescente y que posteriormente va avanzando hasta que somos adultos, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Como, obviamente, cuando esto se transforma en un patrón, ¿ya? De vinculación en estrés, como, no, no te pasa esto, te pasa esto otro, ¿ya? Como... redefinir constantemente necesidades sociales, emocionales, alimentarias, ya como no, no, tú no tienes más hambre, ¿no? No, no sigas comiendo, o al contrario, sigue comiendo, ya lo que vamos generando allí son ciertas formas de vincularnos en la que aprendemos desde muy pequeños que hay otro externo que sabe más que yo en términos emocionales, biológicos, ya en términos de lo que se conoce como interocepción, ya que es como esta capacidad que tenemos para poder conocer y reconocer nuestras señales internas, ¿ya? Temperatura, alimentación, hambre, sed, ¿ya? Y le vamos a dar una vuelta mucho más compleja en el curso a cómo se va relacionando la forma en la que aprendemos a vincularnos desde chiquitito a llegar a desconectarnos de esta interocepción, ya es decir, de estar totalmente desconectado de cuando mi estómago o mi guatita, si es que soy pequeño, tiene hambre, estoy saciado o estoy pleno, ¿ya? Entonces ahí vamos a trabajar con los conceptos de saciedad, plenitud y hambre, ¿ya? Y por otro lado, los factores de riesgo sociales, como los modelos de belleza imperantes, las presiones sociales, ¿ya? Determinados deportes o profesiones que son de alto rendimiento, ¿ya? Aquí siempre hacemos hincapié a que no porque, por ejemplo, el adolescente o el adulto esté en un deporte olímpico o en una triatlón ya que requiere un alto esfuerzo físico,
va a ser un candidato a un TCA, ¿ya? O una candidata a un TCA. No. Lo que tenemos que entender es que hay otros factores, como los que estamos conversando, individuales a nivel vincular, que hacen que esa persona tenga cierta coherencia emocional, que obviamente si se incluye en un deporte o en un hobby altamente exigente, con una alta correspondencia, por ejemplo, el entrenador, a la búsqueda de aprobación, por supuesto que allí vamos teniendo más factores que pueden ir en la línea de un TCA, ¿ya? Pero tenemos que aprender a mirar estos factores en su contexto y en su combinación y no como algo aislado, ¿ya? Por otro lado, como factor crucial en el inicio, persistencia de los trastornos y su recuperación, vamos a hablar de 3 factores que son muy importantes: la vergüenza corporal, los esquemas corporales alterados y la idealización de lo delgadamente ideal, ¿ya? ¿A qué me voy a referir con eso? Y por qué es importante que esto lo consideremos, más allá de que ustedes sepan que son 3. Esto es muy importante porque uno se pregunta, ¿cómo un adolescente o cómo un adulto llegó a fijarse estos 3 factores en su historia de vida? ¿Cómo llegó a tener vergüenza corporal este adulto? ¿Ya? Y ahí nos remontamos a los patrones vinculares, la historia de desarrollo, esta forma más comprensiva de mirar el síntoma, ¿ya? Factores de riesgo a pesquisar: la baja brusca de peso, ya la excesiva preocupación por la apariencia, las irregularidades menstruales o no, ya, cambios en el estado de ánimo, aislamiento social, interés en preparar en alimentos para otros, dividir mentalmente los alimentos en prohibidos y permitidos, ya, tener rituales con la comida en ciertos lugares, ciertas comidas, ciertos días, en cierto plato, ya. De hecho, ese criterio es uno de los criterios también para evaluar el proceso de recuperación de un paciente, ¿ya? Si ya es capaz, por ejemplo, de considerar o de sacar esta barrera en que existen alimentos prohibidos y permitidos, ¿ya? No en términos de que incluya todo en su planificación alimentaria, ¿ya? Pero al menos que en términos de pensamiento yo me pueda referir al carbohidrato, no como el carbohidrato o como lo prohibido, por ejemplo, sino como la papa, el puré, ¿cierto? Ya esos conceptos nos van dando indicadores de que este paciente probablemente de a poquito va incorporando una mayor flexibilidad en términos cognitivos y probablemente también emocionales, ¿ya? Porque a lo que nos vamos a referir con eso es que está menos rígido en esto es prohibido y esto es permitido, ¿ya? Por otro lado, vamos a observar cambios en la ropa, cambios en el patrón habitual de ejercicios, por ejemplo, excusas frecuentes para no comer y sensación que perdemos el control, por ejemplo, después de comer. ¿Qué tenemos que ir considerando? ¿Cómo es la experiencia corporal actual, ya, de esa persona? Estoy cómoda, estoy incómoda, reconozco estas sensaciones internas de mi cuerpo. Ya a veces nosotros actuamos mucho en piloto automático, entonces si está afuera un poquito más nublado, me pongo un polerón, pero la gran pregunta es, ¿mi cuerpo sintió frío? Ya, entonces es también ir reconectando con nuestras propias señales en el cuerpo, ¿ya? También evaluamos el calce y grado de satisfacción entre la figura ideal y la figura real, ¿ya? A veces la figura ideal que tenemos en mente es algo que no es real y que no se compara quizás a la etapa evolutiva en la que estoy también, ¿ya? Evaluamos cómo está el control de impulsos, ¿ya? Si hay motivación y deseos y si hay un sentido vital y de continuidad hacia el futuro y de esperanza, ¿ya? En la medida en que exista este sentido de esperanza, una motivación hacia el futuro, deseos hacia el futuro, es un buen indicador, ¿ya? Las intervenciones en el curso las vamos a dividir en intervenciones preventivas, destinadas principalmente como a grupos que pueden estar en cierto riesgo, como adolescentes,
o preventivas también destinadas como al cuidado de los niños, ¿cierto? Como desde muy chiquititos aprender a reconocer cuándo tu estómago tiene hambre, cuándo está saciado, cuándo está pleno, por ejemplo, aprender esta relación en que yo puedo desde muy pequeño reconocer que ya no voy a seguir comiendo, no porque me lo estás imponiendo tú, un tercero, sino que no voy a seguir comiendo porque así me queda espacio en mi estómago y puedo ir a jugar, puedo ir a saltar, ¿ya? Distinto es si yo voy a comer hasta que no puedo más y después no me queda forma física porque estoy muy, muy, muy satisfecha, entonces no puedo hacer nada más y me tengo que quedar aquí reposando un ratito, ¿ya? O me queda espacio, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos generando una relación con la alimentación más consciente y en términos de regulación propia, ¿ya? Por otro lado, vamos a conversar de estrategias ambulatorias, ya es decir, estrategias donde el paciente está con conductas o con pensamientos que igual pueden ser de manera reflexiva, entonces podemos generar allí cierta identificación de pensamientos que nos llevan a sensaciones corporales que también son incómodas, ¿ya? O al revés, por ejemplo, sensaciones físicas que llevan a tener un pensamiento negativo y fijo, como por ejemplo estoy gordo, ¿ya? A veces ese pensamiento se va a generar, por ejemplo, porque estoy resfriada y mi cuerpo está como más pesado, o porque estoy enferma de la guatita, o porque tuve una pelea con alguien que quiero, ya entonces vamos analizando que a veces el pensamiento negativo obedece a una disconformidad o a una incomodidad física o emocional o en términos de pensamiento o mental, ¿ya? Y por otro lado, en el curso vamos a ver igual en el contexto hospitalario qué intervenciones podemos ir desarrollando, ¿ya? Acá les dejé, que me encantan estas sesiones como de prevención, a veces las voy cambiando ahí para adolescentes y estas es para adultos, ¿ya? Generalmente cuando ya entramos en la etapa de la adultez hay cambios, hay otro tipo de pensamientos, hay cambios biológicos, emocionales, sociales, entonces el tema, por ejemplo, si lo quisiéramos trabajar en sesión individual o grupal, sería enfrentarnos a la adultez como una etapa positiva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué cambios a nivel físico, emocional, social estamos enfrentando? Vamos enumerando las 5 cosas más importantes que tenemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que queremos, por ejemplo, es tener este sentido de esperanza vital, de meta hacia el futuro. Y también podemos, por ejemplo, construir un árbol de nuestra autoestima, como cuáles son las raíces que me sostienen, cuáles son los frutos o las ramitas hacia dónde quiero llegar, ¿ya? No es que esto lo tengamos que hacer así, ¿ya? Pero estas son algunas ideas que podemos ir trabajando cuando queremos generar una prevención por la etapa del ciclo vital en el que están estas personas para generar un sentido de propositividad vital, ¿ya? De esperanza. Y otras también pueden tener que ver con, por ejemplo, diseñar un anuncio sobre ti, escribiendo tus cualidades, tus logros, ¿ya? Puede ser un dibujo, un lema o una frase, ¿ya? También esto implica ver qué es para nosotros una figura ideal, ¿ya? Con qué criterios o estándares deberíamos cumplir y la influencia que existe de los medios de comunicación y los modelos estéticos como ideales de belleza, ¿ya? Entonces ahí vamos cuestionando, ya que en el curso lo vamos a ver mucho más en profundidad, cómo vamos generando disonancia cognitiva, es decir, vamos instalando formas de pensar para no creer todo lo que nos muestran los medios de comunicación, para entender que existe también una diferencia entre figuras que son ideales que tengo en mi mente y también lo que es una figura real, ¿ya? Y por otro lado, podemos elaborar nuestro propio mantra o decálogo sobre cómo podemos prevenir que en la etapa del ciclo vital en la que nos encontramos, eh, generemos estrategias para que lo que se vende en el mundo del mercado, de la comunicación, de los modelos estéticos, no nos afecte de manera significativa, ¿ya? Por otro lado, a todo esto, los ejercicios que estamos viendo ahora son ejercicios preventivos,
¿ya? O sea, nadie de los que estamos acá podría pensar que tenemos una paciente con el cuadro agudo, ¿cierto? A punto de hospitalizarse y vamos a ponernos a identificar, por ejemplo, el micro momento de bienestar. No sería recomendable en ese momento porque en ese momento lo recomendable sería poder estabilizar el funcionamiento físico de esa paciente, ¿ya? O de ese usuario, poder generar esa compensación a nivel biológico, a nivel orgánico, para que cuando estemos en un momento de mayor flexibilidad, de mayor bienestar físico, en primer lugar, y luego emocional, poder trabajar en el proceso, digamos, de psicoterapia, las estrategias o prevenciones que estamos viendo ahora, ¿ya? Entonces, otras cositas que podemos ir realizando de manera preventiva, idealmente, va a tener que ver con identificar micro momentos de bienestar, ¿ya? Chiquititos para que cuando yo estoy teniendo una sensación, por ejemplo, incómoda, o un pensamiento negativo sobre mí, o un pensamiento catastrófico sobre lo que me va a pasar, sobre mi cuerpo, pueda volver y crear el hábito de ir a estos micro momentos positivos, ¿ya? Entendiendo que cuando uno está atravesando por un proceso complicado, por un trastorno, por un cuadro clínico, se nos olvida muchos momentos que fueron la excepción, por ejemplo, de un buen día, y que no todo el día fue malo, sino que hubo probablemente un micro momento positivo, ¿ya? Otra de las cositas que podemos hacer es poder ir jugando con esto de me conocen por ser delgado y activo. Ya es decir, todos nosotros aquí nos podemos cuestionar. ¿Cómo es que me conoce la gente o qué ideas tengo yo sobre la percepción que tienen los demás sobre mí? ¿Ya? Porque lo que vamos observando a veces es que uno de los pensamientos que está rígidamente en la cabeza de las personas es que me conocen por ser delgado y activo y ahora tengo que volver, por ejemplo, a la universidad o voy a volver al trabajo y no estoy en esa delgadez, por ejemplo, que estaba el año pasado o ya no estoy tan activo, ¿ya? Entonces, ahí lo que vamos haciendo es trabajar a que también tenemos todos derecho a reconsiderar lo que somos, ¿ya? Y en el fondo, ¿por qué es que somos importantes? No solo por nuestro aspecto físico, sino por estas características internas que nos hacen ser únicos, especiales, ¿ya? Y podemos también reconsiderar cómo es que queremos que nos vean los demás, ¿ya? Entonces ahí también vamos generando estas estrategias para poder generar esta discrepancia entre la idea que yo tengo de me conocen por ser delgado y activo, no puedo volver en esta forma física, por ejemplo, a el trabajo de poder reconsiderar ya lo que realmente es importante. Otro tipo de estrategias que son importantes a trabajar en términos de intervenciones ambulatorias es la formación para reconocer las emociones y las sensaciones internas, ¿ya? Porque como hemos ido conversando en este poquito rato, lo que va ocurriendo cuando el cuadro clínico va avanzando es que me voy desconectando de mi propia capacidad de poder reconocer mis sensaciones internas. Entonces no es solo hambre, ¿ya? Es saciedad, es temperatura, es todo el ritmo circadiano, ¿ya? Entonces también trabajamos en poder conectar y reconocer la emoción que realmente tengo, ¿ya? Para poder evitar, por ejemplo, un control de ingesta alimentaria, ¿ya? Para poder comprenderlo si es que ocurrió, ¿ya? Y para poder tener esta comprensión un poquito más abstracta y reflexiva de que tal vez hoy día no comí, por ejemplo, porque peleé con alguien, hice un juicio negativo de mí, por ejemplo, ¿ya? Y en ese sentido también vamos a trabajar en distinguir y expresar las emociones y en este entrenamiento asertivo y en la toma de decisiones, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque lo que se ha ido estudiando es que en términos vinculares, lo que el niño desde pequeñito va aprendiendo, no en forma teórica, sino en forma experiencial, es generalmente la búsqueda de correspondencia externa, ¿ya? Es decir, la búsqueda de aprobación, complacer,
¿ya? Entonces, a veces en ese sentido cuesta mucho poder decidir, cuesta mucho poder reconocer qué es lo que realmente siento y qué le gustaría al otro. Entonces, a veces se va tomando el camino de responder lo que le gustaría al otro, ¿ya? Y lo que en un principio comienza como un patrón vincular, luego, producto de las etapas del desarrollo y de otros factores, va generando esta tendencia de la búsqueda de aprobación, pero en un peso explícito, ¿ya? En un número, ¿ya? Es decir, cuando yo logré ese número, probablemente voy a lograr esto que tanto anhelo, ¿ya? Como una forma de control también. Y otra de las estrategias que podemos hacer es ir evaluando si este pensamiento que tengo sobre mí es coherente con mis valores y metas personales. Por eso antes vamos a trabajar cuáles son mis metas y valores personales. O la verdad es que este pensamiento que tengo es coherente con este cuadro, con este trastorno, ¿ya? Y voy viendo también para qué vamos a hacer este análisis para finalmente llegar a la conclusión de si este pensamiento que tengo es de este TCA o es mío y que responde a lo que yo quiero ser en el futuro. Y ahí, por ejemplo, nos vamos preguntando si ese pensamiento suena amigable, intuitivo o más bien suena rígido, dictador, ¿ya? Ese también es un criterio para poder ir evaluando qué cosa hago ahora respecto a este pensamiento que tengo, cómo suena, ¿ya? Esta voz interna. ¿Suena dictatorial? Suena arbitraria, porque la verdad es que si suena así, en el trabajo clínico de terapia nos vamos a ir dando cuenta que si suena así, lo que yo voy a hacer es tal cosa y luego que haga tal cosa, probablemente me voy a sentir de esta manera, ¿ya? Entonces, también en el proceso clínico uno va ordenando qué es lo que pasa antes, qué es lo que pasó después, ¿ya? A fin de también ir favoreciendo esta regulación emocional de la conducta, ¿ya? Y por otro lado, nos vamos a fijar eh, si este mensaje que me está dando aquí en mi cabeza, si yo lo compartiría con alguien que quiero o con un amigo, ya como un juicio negativo sobre mí, yo pienso y analizo esto que estoy pensando sobre mí, yo lo voy a compartir con alguien más. ¿Cómo sonaría si lo comparto con alguien más? Probablemente perdería un amigo si lo compartiera con alguien más, ¿ya? Entonces, si no me atrevo a compartirlo con un amigo o con alguien que quiero, es porque probablemente ese pensamiento está siendo dictador, arbitrario y probablemente no es un buen pensamiento, ¿ya? En el proceso de recuperación vamos a trabajar mucho con el pensamiento, ¿ya? Y por otro lado, para favorecer estos cambios de pensamiento, también podemos cambiar de lugar, buscar un lugar más cómodo, ya para evitar este exceso de pensamiento negativo. Y también vamos a trabajar con que las sensaciones físicas y emociones son visitantes y son temporales, ya no se van a quedar siempre. También en el proceso de recuperación es esencial cuidar cómo nos hablamos a nosotros mismos y también va a ser muy importante poder ir evaluando y escribiendo lo sucedido, ¿ya? No escribiendo sobre lo que a veces se realiza, que desde acá no va a ser recomendable como el autorregistro de lo que comió o no, ¿ya? Acá más bien es como el autorregistro de lo que yo siento que gatilló la conducta, ¿ya? ¿Para qué? Para que así en otra oportunidad yo pueda predecir que ante tal conducta me genera tal emoción y lo que va a pasar después es X cosa, ¿ya? Y por otro lado, vamos a ir entendiendo, y esta pregunta se las dejo así como para poder reflexionar sobre el tema, ¿no? ¿Cuál es nuestro propio valor como persona? ¿Ya? Entendiendo que para poder ir iniciando este trabajo que es tan complejo, es súper importante poder reconocer cuáles son nuestras metas personales, nuestros valores personales que nos hacen distintos, ¿ya? Y que nos hacen especiales por ser eso como persona, ¿ya? Porque muchas veces ese valor también se transforma en este valor numérico, ¿ya? Como lo único que hace que yo valga como persona es lograr este número en la balanza y ahí probablemente mi ideal o en mi cabeza o en mi pensamiento va a estar que cuando yo llegue ahí, probablemente voy a tener todo este control y una sensación de control que es idealizada y que no llega, ¿ya? Y que ya sabemos que esto va en aumento y va generando
consecuencias que son bastante negativas para el funcionamiento biológico y emocional en las personas que cursan con el cuadro clínico, ¿ya? Entonces, la gran pregunta para todos los que estamos acá es cuál es nuestro valor, más allá de un peso, más allá de una nota, ¿ya? Porque en el curso igual lo vamos a ver con más detalle, cómo hay una trayectoria evolutiva que también le va dando importancia a la meta, al resultado, a la nota, ¿ya? Al peso, a un número, ¿ya? Y a veces vamos pensando que esa es la definición que yo tengo, ¿no? Entonces, la gran pregunta para nosotros acá es, ¿cuál es nuestro valor como persona? ¿Ya? Y con eso estamos terminando nuestro seminario, así que pasemos a las preguntas. Y los dejo súper invitados a que puedan participar del curso donde vamos a poder conversar más en detalle sobre las herramientas clínicas emocionales, ¿ya? Em, y además revisar algunos casitos clínicos, ¿ya? Cuéntenme también qué les pareció, si hay alguna duda, y no veo sus caritas, así que voy a, Víctor voy a González, dejar. él quiere hacer una pregunta, entonces voy a darle el paso. ¿Aló? ¿Se escucha? Hola, ¿O Víctor, no? sí, dale. Ah, ya, genial. Bueno, igual voy a ser breve para darle tiempo a los demás. Más que nada porque yo salí este año de la universidad y estuve Ujú, trabajando un par de meses en un Cefam, ¿ya? ujú, Principalmente mi área o en la que me he como especializado, en verdad, o la que tengo más expertise es como la terapia cognitivo-conductual, que al menos para mí es como la más simple y la más directa, sobre todo en APS, creo yo, ujú. sin dejar de lado también todas estas múltiples áreas, sistémica u otras, que en verdad se ocupan Ujú, harto también, sobre todo en terapia, en APS, porque uno no trabaja con el individuo, trabaja con la familia o la comunidad. Y es más que nada exacto. como, yo creo que entre comentario y preguntas, y más que nada como para entender que al final, bueno, en base a mi postura de que trabajo como cognitivo conductual, por así decir, al final de cierta manera nosotros a medida que vamos avanzando en la vida, vamos asociando, nos empezamos a asociar ciertas cosas. Asociar la comida con un sentimiento y de ahí con un pensamiento, de ahí con una emoción, un comportamiento, y eso conlleva también, como dice usted, o sea, el tema del apego, en cómo enfrentamos también nosotros ciertas situaciones, porque al menos mientras usted hablaba se me ocurría mucho este programa que habla mucho de la obesidad o estas personas en Estados Unidos que, claro, siempre en base a una, como, en base como a una evitación. No sé Ujú. si es así, o sea, no sé si le ha sentido lo que le digo. Sí, Como esa como es en la términos pregunta, de, porque al final, como que al final esa es la pregunta, cómo rectificar si en verdad eso es así, como que al final nosotros ah, vamos asociando cosas. Y no sé, exacto, pues exacto. asociar una experiencia evitativa con la comida. Entonces, no sé, pues en vez de enfrentar la situación, me como un chocolate. Esa es como la pregunta, por así decirlo. Claro, claro, claro. Ahora igual lo vamos a ver de manera mucho más compleja, ¿ya? Porque en el Obvio, fondo, si nos comemos un chocolate porque tuvimos pena y es una vez, probablemente no es un patrón, ¿ya? Lo que vamos a ir aprendiendo es que desde que somos pequeñitos vamos generando ciertas formas que no se ven, que son implícitas, que son tácitas, que son de tener experiencias internas asociadas claro, a ciertos estímulos y que además eso se va combinando con las diferentes otras experiencias como colegios, políticas, en fin. Entonces, claro, si es una ujú, vez, no es el patrón, ¿cierto? Pero efectivamente que vamos generando una asociación. Esa claro, asociación, Víctor, es súper importante porque no es solo una asociación teórica, voluntaria, ¿ya? Es una asociación que genera lo que antes se conocía como huella somática sensorial. Es decir, hay una huella en mi cerebro que se claro, ancla a ciertas situaciones y experiencias.
Entonces, por ejemplo, si yo tuve una experiencia adversa cuando era pequeña en la comida y hoy día justo fui a almorzar y había un olor, o sea, una experiencia sensorial que quedó acá anclada, ¿cierto? Y Ujú. generó un significado emocional en mí, ¿cierto? Y probablemente a eso también es lo que uno se refiere cuando hablamos de coherencia interna, ¿ya? Hay una coherencia que explica lo que hacemos. No andamos asociando cosas porque, qué rico el chocolate. No, sino que hay una asociación que es emocional, pero que también es biológica, es Claro, en endocrina, base a neuronal, experiencia y ¿cierto? música, muchas cosas en general Es, o a la vez. exactamente. Claro, bueno, eso era. Perdón por si Súper. me demoré mucho. No, está súper bien, ¿ya? Me preguntaban acá por los test, en general en el curso los vamos a ver, hay hartos, pero en general yo me voy a basar en el EDQ como cuestionario de conducta alimentaria y además en el CIA, que va a evaluar, ay, se me olvidó el nombre técnico, pero es como evaluar en el fondo el ajuste, se me olvidó la palabra, pero es el ajuste o el funcionamiento tanto físico como deterioro o no del paciente. ¿Ya? Entonces eso permite también tomar decisiones clínicas en términos de si es importante derivar, por ejemplo, o si ese paciente está apto para trabajar en un contexto como de terapia individual, en un contexto ambulatorio, o es necesario generar inmediatamente la activación de redes para que vaya a urgencia o sea hospitalizado, en fin, ¿ya? ¿Hay alguna otra pregunta? Sebastián Espinosa está. Hola, hola Constanza. Un gusto, muchas gracias por el seminario, estuvo muy bueno y gracias por la instancia. Bueno, mi pregunta es súper puntual. Lo que pasa es que la otra vez yo escuché a un profe decir que el trastorno de conducta alimentaria estaba muy asociado a los trastornos de personalidad y me quedé pensando en eso y me gustaría saber si es así, qué tan cierto es. Ajá. Sí, súper. Mira, no lo puse en la diapo, pero sí, está asociado y existe una alta comorbilidad, por ejemplo, con trastornos de personalidad que se asocian a lo exigente, a lo perfeccionista, ya al trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, a trastornos de personalidad con cierta evitación, ya. Pero lo más importante o con lo que yo me quedaría es que si bien es cierto, se asocia o existe una amplia posibilidad de que coexistan o una amplia posibilidad de que exista una comorbilidad entre ellos, lo más importante es que uno no llega al trastorno de personalidad o al TCA así como en la adolescencia, ¿cierto? Hay una trayectoria evolutiva que implica que yo en mi funcionamiento desde que voy siendo pequeña, cognitivamente vaya siendo más rígida, por ejemplo, me cueste flexibilizar en ciertas cosas, vaya teniendo ciertos indicadores que además se van combinando con otras experiencias, ¿cierto? Entonces, respecto de tu pregunta, existe una estudiada relación, ¿ya? Como con esos indicadores que tienen que ver con un alto nivel de exigencia, perfeccionismo, autocrítica, baja autoestima, ¿ya? Rigidez. Pero la gran pregunta con la que nos tenemos que quedar es cómo llegó ese adulto a ser tan rígido, ¿ya? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué es lo que le tuvo que pasar a esa persona para llegar a procesar la información de ese modo, ¿ya? Y en ese sentido es lo que tenemos que recordar que vimos que la salud mental y la psicopatología la vamos a entender en un continuo, ¿ya? Es decir, en un continuo que cuando va hacia la psicopatología tenemos una persona mucho más rígida, concreta, ya no sé si les ha pasado, pero es como la típica experiencia que tú quieres trabajar con alguien y la persona entiende que esto le pasa porque tomó agua con hielo, por ejemplo y toma agua con hielo y fue por eso y fue por eso y fue por eso, ¿ya? Y la verdad es que resulta a veces muy complejo poder abstraer información, flexibilizar, probablemente porque ese funcionamiento en este momento o su tendencia tiende a ser más rígido, ¿ya? Em, y por otro lado, cuando hablamos de la salud mental, vamos a hablar de estas formas en las que hemos aprendido a procesar la información de manera más abstracta, más flexible. Entonces, probablemente esa experiencia adversa y tenemos tratamiento oportuno, probablemente tengo más posibilidad de poder integrar información nueva sobre lo que pasó y ir teniendo un mejor pronóstico. No sé si se entiende.
Sí, Constanza, muchas gracias. Me quedó mucho más claro y me quedó mucho más reflexivo. Me quedo reflexivo con su respuesta. Muchas gracias. Felipe, gracias a ti. Bien. Ya, también está Maite de Costa, y ahí le paso. Hola, buenas. Hola, Maite. Bueno, ¿se escucha? Hola, buenas, muchas gracias por la instancia. Más que todo, quería preguntar, muchas veces he visto que el tema de los TCA se ve mucho con un enfoque cognitivo-conductual. Sin embargo, me llama la atención, por ejemplo, en casos que se ve también mucho en la adultez de cuando la comida se trata como un acto de amor. Me explico. Por ejemplo, cuando la mamá cocina algo rico y dice, no, cómetelo porque lo hice con mucho amor, lo hice para demostrarte mi cariño, pero esta persona está pasando por un problema con los alimentos, por una prohibición o por una restricción. ¿Podría ser que esto se pueda enfocar más de una forma más sistémica? ¿Cómo trabajaría ese caso? Maite, súper buena pregunta, ¿ya? De todas maneras, yo lo que les contaba en un comienzo, que como estos seminarios están rápido, lo que estamos viendo hoy día es una pinceladita, ¿ya? Pero en el fondo, esta pinceladita se explica a partir del modelo cognitivo procesal sistémico o cognitivo racionalista. ¿A qué nos referimos con eso? A que el organismo, la persona, se organiza en función de su propia experiencia, ¿ya? Entonces, si tú me preguntas si esto se puede ver de una manera más sistémica, totalmente, ¿ya? Y sistémico en función de su propia experiencia, o sea, qué asociaciones, claramente si esto fuera un patrón, ¿ya? O sea, por una vez que la mamá o el cuidador dijo como, mira, te cociné esto con amor, o sea, en el fondo, no necesariamente eso va a generar una incidencia o una tendencia a un TCA, ¿ya? Lo que lo podría generar es que en situaciones de estrés yo utilice como cuidadora ese recurso para redefinir la necesidad del niño, ¿ya? Me explico. Por ejemplo, si esto fuera un patrón en estrés, ¿ya? A eso es lo que me explico. Si esto fuera un patrón en estrés, o sea, ese niño llorando, esa niña incómoda, mira, no quiero comer más, la verdad es que ya no quiero más comida y entonces el cuidador usará ese recurso como, pero mira, cómetelo, yo te lo hice con tanto amor, lo que internamente y sistémicamente, en función de su propia experiencia, ese niño organizaría, si fuera un patrón, por supuesto, es como, no vale tanto lo que yo siento, mi sensación física de estar satisfecha, sino más vale buscar la correspondencia externa en mamá, papá o mi cuidador que me ama y me está señalando que tengo más hambre. Entonces voy aprendiendo a confiar, si fuera un patrón, a confiar más en la correspondencia externa, o sea, mamá, papá, cuidador o un tercero sabe más de mi sensación física eh, que lo que yo estoy experimentando, ¿ya? No sé si me explico, Maite. Maite. Ya. Entonces se va generando esta suerte de dependencia, esta suerte de condicionamiento que es más complejo que el condicionamiento clásico operante que podríamos haber visto en la U, ¿ya? Y por supuesto que ahí lo que se trabaja, si fuera en ese tiempo, es con intervenciones destinadas a la primera infancia. Ya ahora cuando somos más adultos, destinamos intervenciones a comprender cómo fue mi historia de vida en términos procesales para llegar a estas asociaciones, experiencias o formas de ir eh, vivenciando las experiencias que van ocurriendo. ¿Ya? Súper, Maite quedó clarito entonces. Bien, ¿estamos entonces? En ese sentido, entonces, ¿el TCA vendría a relacionarse a las mismas estructuras que se ven afectadas en el trauma complejo? Sí, ¿ya? De hecho, muchas veces se habla de TCA y trauma, ¿ya? Así como también en otros cuadros clínicos. O sea, cuando hablamos de trastornos psicopatológicos que están en su máxima, agudos, rígidos, refractarios a tratamiento, generalmente lo que hay allí adentro es trauma complejo.
¿ya? Porque hablamos de patrones vinculares que han sido desorganizados, donde el niño no tenía una estrategia concreta, consistente, que me permita organizar y procesar la información emocional, biológica, endocrina, hormonal, ¿ya? De manera organizada, ¿ya? Así que eso como a grandes rasgos, ¿ya? Bien. Docente, aún nos queda ¿Ya? tiempo para una preguntitas más, si usted quiere. Ya, ya. Una más, a ver, Ya. para que después Está hagan con, el concurso. sí, está con Tanza Araya. Ya. Dale, Constanza. Hola. Bueno, primero que todo agradecer bastante el seminario porque si bien en el curso va a ser bastante interesante verlo porque se va a explorar toda la sintomatología ansiosa o de otro tipo, rasgo depresivo o el malestar emocional en general que se genera desde la infancia y que esto genera estos patrones que son adaptativos, ¿cierto? Pero, y que son súper funcionales, pero que no pueden continuar siempre porque al fin y al cabo son funcionales por un tiempo, ya después esto ya no nos sirve y debemos cortarlo y por ahí en el adulto hay que mirar qué pasó en la niñez, qué pasó en la adolescencia, cómo fue su manera de enfrentar todo lo que él estaba sintiendo emocionalmente y psicológicamente. Entonces, puede ser un tratamiento a veces un poco doloroso, pero es tan sanador porque los trastornos de conducta alimentaria son tan difíciles debido a la conciencia de enfermedad. Por lo tanto, es muy importante que se trate. Por lo tanto, igual, muchas gracias porque últimamente se ha visto que se ha masificado este tipo de curso, este tipo de seminario. Cada vez hay más movimiento a hablar. Yo soy psicóloga, egresé el año pasado en diciembre y yo de verdad quiero especializarme en esto. Es un tema muy importante, así que muy agradecida por este seminario. Gracias, Connie. Uno nunca termina de aprender, ¿ya? O sea, Exacto. no crean que uno por estar en este rol se lo sabe todo y todos los casos son con éxito y no es así, ¿ya? Uno siempre está aprendiendo. Bien. Bueno, docente, entonces llegaríamos hasta acá. Muchas gracias por su presentación, por toda la información que nos dio. Entonces, igualmente les voy a dejar el recordatorio de que está el curso de la docente, por si quieren saber más sobre todo lo que ha dicho la docente en esta clase. Y aprendemos. Eso, ¿ya? Qué rico que les gustó. Espero verlos en el curso para poder profundizar, ¿ya? Y ahí perdona las preguntitas que no alcanzamos a responder, pero es también para que puedan hacer su concurso y ver ahí quién se gana eh, la bequita, ¿ya? Yeah.